Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Cordial saludo, mi nombre es Elizabeth Bastidas, soy subgerente científica del Hospital Lorencito Villegas de Santos y hoy, aprovechando que el 14 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Diabetes, vamos a hablar sobre este tema para que ustedes puedan tener más información, conocer y acceder a los servicios de salud que les presta el hospital. Entonces, el Día Mundial de la Diabetes lo empezamos a conmemorar desde 1991, esto porque la Organización Mundial de la Salud se empezó a preocupar porque esta enfermedad ya tenía mucho aumento a nivel mundial. Entonces siempre se empezaron a hacer desde entonces campañas para prevención y sobre todo detección temprana de esta enfermedad. La diabetes es una enfermedad crónica y aparece cuando el páncreas ya no produce la suficiente insulina que necesita el organismo para controlar el azúcar que tenemos en el cuerpo, o la insulina que está produciendo no la está utilizando porque hace algo que se llama resistencia. Entonces, esta enfermedad es la causante de muchas muertes a nivel mundial y también actualmente es la cuarta causa de muerte en América Latina. Entonces, por eso hacemos tanto énfasis a la prevención de esta enfermedad y a que nos acompañe nuestra ciudadanía a la celebración del Día Mundial de la Diabetes. La diabetes tiene en la parte clínica tiene varias manifestaciones. Una de ellas y las más conocidas es que los pacientes empiezan a presentar sed, disminución de peso, empiezan a tener muchas ganas de comer y entonces esto hace que eso se les vaya aumentando, la parte de comer mucho, la parte de tomar mucha agua, de tener mucha sed. Entonces por eso generalmente son los principales motivos de consulta de estos pacientes. Es importante entender que la diabetes es una enfermedad crónica, que la adquirimos pero nos va a durar durante toda la vida, y hay una etapa que es la etapa de prediabetes, donde ustedes pueden todavía hacer una intervención con dieta, con ejercicio y evitar que lleguemos hasta la enfermedad de diabetes. Entre las complicaciones en general tenemos pues que nos causa una muerte prematura, también que provoca o está muy relacionado con el sobrepeso y la obesidad, porque uno de sus manejos efectivamente es el ejercicio. Entonces, sí, recordarles a todos los diferentes sitios donde podemos realizar ejercicio actualmente en el municipio. Entonces aprovechemos que tenemos el polideportivo, que tenemos el estadio, que tenemos el coliseo. Estos son lugares donde podemos ejercitarnos y podemos disminuir como el factor de riesgo que es el sedentarismo, que es no hacer ejercicio. La diabetes se va a presentar básicamente en dos tipos. La diabetes tipo 1, que es la diabetes juvenil, que también la conocemos como diabetes juvenil, y es la ausencia de producción de insulina. Esta se va a presentar en personas muy jóvenes, porque justamente pues nunca hubo una buena producción de insulina. Y ya tenemos la diabetes tipo 2, que es la diabetes conocida como la diabetes del adulto, y en este tipo 2 sí ya es que el páncreas es insuficiente en la producción de insulina, o que por el contrario pues como el organismo no puede utilizar esta insulina que produce el páncreas. Entonces esas son como las dos diferencias. La primera es una diabetes que se presenta en personas jóvenes y no pudo el páncreas producir insulina, nunca la produjo. En cambio, la segunda, el páncreas sí produce insulina, pero ya no se va a dar abasto con la necesidad que tiene el cuerpo, o el mismo cuerpo no es capaz de utilizar esa insulina. Esa sería la tipo 2, que ya no se presenta más en población adulta y ya va a ser desencadenada pues por los malos hábitos o por tener factores de riesgo también. También tenemos que hablar de la diabetes gestacional. Esto es importante porque la diabetes gestacional, pues como su nombre lo indica, la vamos a diagnosticar en el embarazo, y por eso es el llamado, es la recomendación a todas las mamás embarazadas para que realicen sus controles prenatales.
en el segundo trimestre de la mujer en embarazo se hace unos exámenes donde con una prueba de tolerancia oral a la glucosa vamos a determinar si la gestante tiene o no tiene diabetes gestacional. Esta prueba consiste en que tienen que tomar un líquido dulce. Las mamitas que han estado en esta prueba pues recordarán que tienen que tomar un líquido dulce. Vamos a medir en sangre la capacidad pues de ellas de responder ante esta carga de dulce y con eso vamos a definir si la mamá tiene o no diabetes gestacional. Es importante detectar la diabetes gestacional porque nos da alteraciones en el neurodesarrollo del bebé y también nos puede producir niños obesos, niños con un percentil más de 90, es decir, unos niños muy grandes o macrosomías en la parte de la cabecita del bebé, entonces empieza a crecer más de lo normal. Entonces es importante detectar estas enfermedades a tiempo. También entonces a las mamás que quieren un embarazo, que desean una gestación, se les realiza la invitación para que se inscriban al programa de preconcepcional. Este programa es muy importante porque en este programa vamos a detectar el riesgo que usted tenga al embarazarse o detectar alguna enfermedad. Claramente se les hace su prueba de glicemia para definir si usted tiene o no, o es prediabética o es diabética o usted no cumple pues con ningún requisito. Entonces sí es importante, aprovechando que estamos en estas jornadas de prevención de diabetes, que se inscriban a los programas de preconcepcional todas las mujeres que deseen una gestación y se realicen estos exámenes y poder así determinar el riesgo, como les digo, para la gestación. Los dos tipos de diabetes sí se va a detectar de la misma manera, haciendo las diferentes pruebas en sangre. Sí hay que estar muy pendiente, sobre todo si ha habido diabetes tipo 1 en la familia, porque esta es una diabetes hereditaria. Entonces, si mi papá, si mi abuelo tuvieron diabetes tipo 1 y yo estoy muy joven y estoy empezando con esos síntomas como que me está dando mucha sed o que me está dando muchas ganas de comer, entonces es mejor asistir a consulta médica, comentar que tenemos este antecedente hereditario para que así nos hagan pruebas sanguíneas y se pueda determinar si tenemos diabetes tipo 1. Los exámenes entonces para diagnosticar esta enfermedad, primero siempre iniciamos con una glucosa, ese examen se realiza en ayunas, posteriormente dependiendo pues el médico la valoración puede repetir la glucosa, enviar una carga de glucosa que es parecido al examen que les hacemos a las mamás en embarazo, que es que se les da a los pacientes una carga de glucosa donde vamos a evaluar cómo está respondiendo el cuerpo. Y hay otro examen que se llama hemoglobina glicosilada, que este examen nos va a informar sobre 3 meses atrás cómo estaba la producción de azúcar o cómo estaba el manejo del azúcar en su organismo. Entonces hay unos exámenes que son como una foto, como el cómo estamos ya en cuanto a nuestro azúcar, que es el de glicemia. Y hay un examen que es como un video de cómo estaríamos como 3 meses atrás durante estos 3 meses, que es el examen de hemoglobina glicosilada. Todos estos exámenes los realizamos en el hospital, todos estos exámenes pues los cubren para nuestros usuarios, entonces la invitación es para que accedan a estos programas. Si ya usted es diabético, el control se lo estamos haciendo con hemoglobina glicada, entonces hay que venir al control de enfermedades crónicas para que usted, si ya es diabético, realice un buen tratamiento y un buen manejo de su enfermedad. Y si usted es prediabético, pues pueda definir su manejo en cuanto a prevenir que no avance la enfermedad hacia la diabetes. Entonces, sí, el llamado es para que el día de mañana también participemos en la jornada que se va a hacer de glucometrías. Nuestra dimensión de salud pública va a salir en Villa Esperanza, en la unión de Villa Esperanza hacia el Nuevo Samaniego, y van a estar tomando glucometrías. La glucometría es otro de las formas que podemos detectar cómo está el azúcar en nuestro cuerpo. Entonces esta es la que consiste en un chuzón en el dedo, inmediatamente el glucómetro nos va a marcar cuánta azúcar tenemos en el cuerpo. Entonces ya si nos sale muy alta va a salir high, que es un número entonces que ya hay que prevenir y hay que hacer otros exámenes adicionales. O si al contrario nos sale muy baja, pues ahí ya nos va a decir cuánto y ahí también podemos hacer una detección temprana. ¿Por qué queremos la detección temprana? Pues porque si nosotros prevenimos esta enfermedad, vamos a evitar y vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. Entonces la invitación también es para que el día de mañana
se acerquen al stand que va a tener Salud Pública en esta unión, como les comento, de Villa Esperanza, para que se realicen su glucometría. No les demora más de 10 minutos y ya podremos saber cómo está nuestro riesgo en cuanto al azúcar y a padecer esta enfermedad. En Samaniego sí es alto el número de pacientes diabéticos. Recordemos que esta enfermedad va muy de la mano de la obesidad y del sobrepeso. Entonces esa es otra enfermedad crónica que a veces la pasamos desapercibida o minimizamos su impacto. Siempre decimos como, bueno, estoy gordito, bueno, está obeso, pero no dimensionamos el grado de complicaciones que puede traer el sobrepeso y la obesidad, que una de sus complicaciones, como le digo, es que va muy de la mano con la diabetes, que es tener el azúcar alta en la sangre. Para hablar de las complicaciones de la diabetes, vamos a tener unas complicaciones grandes y otras complicaciones pequeñas para hacerlo más práctica la explicación. Entonces vamos a tener afectaciones tanto de nuestros ojos, vamos a tener afectaciones del riñón. Una diabetes mal controlada me puede daña la circulación de las extremidades. Entonces en muchas ocasiones los pacientes se cortan, tienen heridas y no las sienten porque daña la sensibilidad. Y otra de las complicaciones también es que la parte de nuestras defensas llegue hasta donde tiene que hacer su manejo. Por ejemplo, me corté el pie y las defensas del organismo tienen que llegar hasta ese lugar y poder resolver la infección. En los pacientes diabéticos la sangre está muy dulce y eso mismo hace que estas defensas no puedan llegar tan fácil al lugar donde tenemos la herida, y posteriormente esto se puede complicar, infectar más fácil y, como les digo, si no hay resolución de esa infección, pues muchas veces terminan en amputaciones de las extremidades, que una de las complicaciones más comunes en los diabéticos que no se controlan bien y más tristes es la amputación de las extremidades, sobre todo los pies. Por eso es muy común escuchar sobre el pie diabético. Si usted es diabético, entonces la recomendación es que todos los días se revise los pies, cómo están mis pies, porque les digo, la parte de la sensibilidad en las extremidades se disminuye con esta enfermedad y eso ocasiona que no se sienta cuando hay heridas, cuando hay grietas o cuando hay heridas en los pies. Entonces sí es importante que en su consulta médica le revise el médico los pies y ustedes como pacientes se estén revisando diariamente, si usted es diabético, los pies. Otra de las complicaciones es que nos aumenta también la parte de los infartos, las muertes precoces, o sea, es una diabetes mal controlada. Si usted es diabético y tiene un buen control, quiere decir que no va a llegar tan rápido a estas complicaciones que les estoy comentando, pero sí tienen que llevar siempre un buen control, que es también lo que queremos con el programa de control de enfermedades crónicas que se realiza en el hospital. El tratamiento lo vamos a iniciar, siempre es fundamental la parte de la dieta y el ejercicio. Entonces siempre se les va a recomendar el ejercicio, especialmente cardiovascular, y la dieta, aumentar el consumo de frutas, verduras y disminuir el consumo del azúcar. Es importante en esta parte recordar que las frutas también traen el azúcar de ellas, que se llama fructosa. Este azúcar en nuestro organismo también pasa a ser glucosa, entonces es importante, los pacientes que son diabéticos deben disminuir el consumo de frutas dulces. ¿Cuáles son las frutas dulces? Como el mango, la papaya, el banano. Las podemos reemplazar por las frutas verdes, la pera, la manzana, entre otras. En otra oportunidad tendremos una charla con el nutricionista para poder ampliar este tema. Y les hago la invitación también para que hagan uso del servicio de nutrición y dietética que brinda el Hospital Lorencita Villega de Santos, donde pueden ampliar este panorama en cuanto a qué podemos comer si tenemos alguna enfermedad crónica. Entonces sí es importante el cambio en la dieta, son los dos pilares fundamentales, cambio de dieta y hacer ejercicio. El otro pilar que ya viene a ser la parte de medicamentos ya va a depender de cuánto se tenga, de cómo se clasifique esta enfermedad y cuánto tengamos, cuánta cantidad de azúcar se tenga. Entonces los diabéticos tipo 1, como les decía, ellos sí directamente, como su cuerpo no produce insulina, el tratamiento va a ser con insulina de entrada. Pero en los diabéticos tipo 2 podemos empezar con un medicamento muy conocido que se llama metformina. Este medicamento al inicio se va a iniciar con unas dosis bajas y después ya se va a ir aumentando la dosis dependiendo del control, y posteriormente, cuando estos medicamentos ya no sirven, cuando los medicamentos tomados ya no sirven, pasamos a hacer uso de la insulina. Nuestro cuerpo produce insulina,
Entonces a veces sí es un mito de que nos estamos inyectando algo externo, y no es así. Nuestro mismo cuerpo produce insulina. Lo que pasa, como les digo, es que o está produciendo muy poquita o ya no, el cuerpo ya no es capaz de utilizarla. Entonces por eso debemos ayudarnos con la insulina externa, y esta insulina se va a aplicar de acuerdo al manejo que ustedes tengan y de acuerdo a la complicación. Entonces vamos a iniciar con unas dosis bajas, con aplicación de una vez al día, y puede ir hasta aplicaciones de 5 o 6 veces al día, pues dependiendo de cómo vayan con su control. Entonces es importante que tanto hagan el seguimiento con médico general, con médico internista y con endocrinólogo, que es el especialista ya que se enfoca en estos pacientes específicamente. Sí, la diabetes es una enfermedad que, si estamos en prediabetes, podemos prevenir avanzar a la diabetes. ¿Y cómo lo prevenimos? Algo muy sencillo, muy económico, que es el cambio de dieta y hacer ejercicio. Y ahí podemos prevenir que avance la enfermedad a diabetes. Pero si ya tenemos diabetes instaurada, ya es muy difícil que de ahí hagamos retroceso. Ya lo que podemos hacer es un control para mejorar la calidad de vida de estos pacientes y mejorar con las complicaciones, como les comenté anteriormente. Entonces, sí es importante que tengamos claro ese esquema, o que tengamos claro que la insulina no es que nos vaya a dejar ciegos, la insulina no es que nos vaya a dar alguna otra enfermedad, nos vamos a volver dependientes a la insulina no la producimos, no. Hay que quitarle ese miedo a tener el uso de la insulina, y hay que recordar que nuestro cuerpo produce insulina y que con la insulina externa le estamos ayudando esa dosis que necesitamos. Entonces, ese sí es un mito muy común que nos vienen a decir nuestros pacientes, y es que la insulina me va a dejar ciego. Entonces, al inicio la insulina sí puede presentar una visión borrosa, que por eso se ha aumentado la creencia en este mito, pero en realidad la insulina lo que nos va es ayudar con el consumo de este azúcar en la parte del cuerpo, y que podamos tener un mejor control de esta enfermedad que es la diabetes. Claro, acordémonos que esta enfermedad es una enfermedad crónica, por eso la diabetes tipo 2 se desarrolla con una secuencia de malos hábitos. Entonces, malos hábitos como el aumento de dulce, el aumento del sedentarismo y otras enfermedades asociadas que pueden ser como por ejemplo la tiroides, la hipertensión. Ellas van muy de la mano porque estos malos hábitos han sido durante toda la vida. Entonces, es importante pues educar desde pequeños a los niños, o enfatizar en eso, en la alimentación balanceada, en administrar frutas, en que se pueda comer las verduras, y no solo a los niños, la dieta debe ser para papás, abuelos, para todos, porque recordemos que para los niños pues los papás son el ejemplo. Entonces, si el papá no le gustan las verduras y come mucho dulce o toma mucha gaseosa, pues es lógico que el niño también va a aprender esto de los papás. Entonces, la idea es lo que es gaseosas, lo que es dulces, lo que es alimentos procesados, todo eso pues suspenderlos de la dieta, y siempre procurar una dieta más balanceada y con alimentos más naturales. Y en la parte del ejercicio es también otro punto importante que se debe fomentar desde niños, en los jóvenes, porque el ejercicio va a ser una parte fundamental y un factor protector en nuestra vida adulta. Y acuérdense que el ejercicio es de constancia. Entonces, si yo a un niño le enseño desde pequeño a que practique un deporte, o al joven desde pequeño a que practique un deporte, pues ya va a ser va a ser un adulto sano. Entonces, sí, los malos hábitos y malas costumbres van a llevar a desarrollar esta enfermedad. Otra parte importante es el consumo de carbohidratos. A veces nosotros comemos la papa, el arroz, la yuca, el plátano, el infanil, y pensamos que eso no va a afectar en un futuro en cuanto a la enfermedad de diabetes, porque no me sabe a dulce o no tiene azúcar, pero esto no es así. Comer mucha papa, mucho plátano, mucho infanil, muchos carbohidratos, el cuerpo los va a utilizar como energía, es decir, que nos va a hacer similar a lo que es tener glucosa en el cuerpo. Entonces, por eso a los pacientes que ya son diabéticos también les vamos a suprimir lo que es carbohidratos. Entonces ustedes dirán, pues esto le echo sal y esto no me sabe a dulce, pero en realidad sí estamos teniendo una mala alimentación si en nuestra dieta está muchos carbohidratos. Como les explico, los carbohidratos son la papa, la yuca, el plátano, el infanil y el sancocho, pues que sí tiene todos estos elementos. Entonces sí es importante, primero que todo, modificar la parte de la dieta, aumentar el ejercicio, y ya si somos pacientes diabéticos, pues ser muy adherentes o seguir las indicaciones del médico para evitar las complicaciones.
Entonces hago nuevamente la invitación para toda nuestra comunidad de Samaniego para que el día de mañana nos acompañen en el stand que va a tener Salud Pública en el sector La Y, en vía al estadio, en la glorieta de San Sebastián, donde va a estar nuestro stand de Salud Pública realizando la toma de glucometría y celebrando el Día Mundial de la Diabetes, que es el 14 de noviembre. Entonces la invitación es para que toda nuestra comunidad asista, pregunte. Ahí las chicas van a darles toda la información que ustedes necesiten, si tienen alguna duda. Entonces los esperamos, les hacemos la invitación para que juntos combatamos esta enfermedad que es crónica y recuerden siempre cambiar los hábitos y los estilos de vida. Muchas gracias por su atención. Les habló Elizabeth Bastida, su gerente científica del Hospital Lorencita Villegas de Santos.